Hola niños y niñas del quinto A. En esta oportunidad vamos a ver las guías de lenguaje, las lecturas comprensivas, las guías de trabajo y las guías de ejercicios. Sé que algunos pueden que tengan sus hojas un poco borrosas por la tinta de la fotocopia. Por esa razón vamos a leerlo entre todos y van a responder solitos en casa. ¿De acuerdo? Comenzamos. Séptima lectura comprensiva. El inventor del lápiz grafito. Si hoy pierdes tu lapizamina, no es tan grave. Vas a la librería, te compras otro y prometes que lo vas a cuidar mejor. Pero hace 300 años que a uno se le perdiera el lápiz era toda una tragedia. Los lápices a mina eran caros y difíciles de conseguir. Estaban hechos con palillos de grafito y el grafito solo se conseguía en una mina ubicada al norte de Inglaterra. Durante mucho tiempo Inglaterra fue el único país del mundo que producía grafito para lápices, hasta que un día un dibujante austriaco llamado Joseph Hardtmuth tuvo una brillante idea. Mezcló polvo de grafito con arcilla. Así creó una pasta, la que modeló minas que luego cosió. Así fue el nacimiento del lápiz actual, con una mina mucho más firme y menos quebradiza que el grafito puro que salía de Inglaterra. En 1792, Hardtmuth fundó su propia fábrica de lápices que aún existe. Luego de un tiempo, una pareja de italianos, Simonio y Lindiana Bernacotti, inventaron la cubierta de madera para los grafitos. Lo hicieron ahuecando dos mitades de madera donde ponían la mina de grafito, al medio, y luego pegaban las dos mitades. Solo faltaba un detalle, ponerle una goma de borrar al lápiz, pero esa no fue una idea de Hardtmuth, sino del estadounidense Hyman Lipman, quien patentó su invento en el año 1858, el llamado 2 en 1. Responde las siguientes preguntas. Encierra en un círculo la alternativa correcta. Número 1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? A. Texto literario, un cuento. B. Texto literario, una leyenda. C. Texto no literario informativo. D. Texto no literario académico. Número 2. ¿Quién fue el primer inventor del lápiz grafito? Joseph Hardtmuth. Letra B. Simonio y Lindiana. Letra C. Hyman Lipman. Letra D. Los mineros de Inglaterra. Número 3. Aquí salió número 1. ¿Qué quiere decir el autor con la frase 2 en 1? Letra A, que el lápiz tiene doble punta. Letra B, que te llevas dos lápices por el precio de uno. Letra C, que el lápiz tiene dos funciones, goma y punta. Letra D, que el lápiz tenía doble mina en su interior. Bien, esta fue la primera lectura. Pasamos a la número 8, que se titula El ajedrez. Aunque los jugadores no se mueven de su silla, el ajedrez es considerado un deporte mental que obliga a ambos oponentes a desarrollar sus mejores habilidades como estrategas. El ajedrez deriva de un juego llamado chaturanga, que se practicaba en la India en el siglo III. Lo conocieron los persas y luego los árabes, que lo difundieron por toda la costa norte de África y por España. Los bizantinos, en tanto, lo llevaron a Rusia y a los países escandinavos. A lo largo de los años fueron evolucionando las reglas, las piezas y las formas en que las fichas se mueven. El ajedrez es similar a un campo de batalla. Tiene dos ejércitos, uno formado por fichas blancas y otro por negras, que se enfrentan en un tablero de 64 cuadros. Cada jugador tiene 16 piezas. Los 8 peones representan a los soldados de infantería. Las dos torres a las torres de asalto móvil que se usaban en la Edad Media para atacar a los castillos enemigos. Los dos caballos simbolizan a los oficiales de caballería que saltan obstáculos en el frente. Los dos alfiles toman el lugar de los obispos de la corte del rey, de los comandantes de compañía o de los elefantes que en India se usaban para transportar a los soldados en la batalla. La reina o dama, la pieza más poderosa del ajedrez por su gran movilidad, simboliza al comandante general del ejército. Y el rey representa al máximo soberano, la ficha más importante del tablero.
Gana el jugador que deja sin escapatoria al rey enemigo. El ajedrez es uno de los juegos de mesa más populares del mundo y ya no se necesitan dos personas para iniciar una partida. Uno también puede jugar contra el computador. Realiza la siguiente actividad, las siguientes actividades. Ítem 1. Encierra en un círculo la alternativa correcta. Número 1. ¿Cuál es el tema principal del texto? Letra A. Explicar las normas del ajedrez. Letra B. Enseñar a jugar ajedrez en el computador. Letra C. Demostrar una partida de ajedrez. Letra D. Presentar las piezas del ajedrez. Ítem 2. Escribe una V si es verdadera y una F si es falsa la oración. Número 1. La pieza más importante del tablero es la reina. Número 2. El ajedrez es similar a un campo de batalla. Número 3. Los caballos simbolizan el transporte de la India, que son los elefantes. Número 4. El ajedrez no es considerado un deporte. Vamos con la siguiente lectura. El origen del azúcar. ¿Sabes de dónde viene el azúcar? Ese azúcar de gránulos blancos y cristalinos que se guarda en el azucarero de tu casa viene de una planta, o más bien de dos, de la caña de azúcar y de la remolacha. La caña de azúcar se cultiva en climas tropicales y subtropicales, donde hay mucho calor y humedad. Entre los principales productores de caña del mundo están Brasil, India y Cuba. Cuando llega la época de la cosecha, se cortan los tallos más gruesos de la planta. Luego se trituran en una fábrica y se rocían con agua caliente, con lo que se obtiene un jugo que se hierve. Así se forma un jarabe espeso que contiene cristales de azúcar. Luego se vuelve a hervir en una refinería para obtener azúcar blanca granulada o en terrones y azúcar morena que se usa en repostería. Es similar el proceso para obtener el azúcar de la remolacha, pero esta se cultiva en climas templados, más fríos que cálidos. Crece muy bien en Rusia, Ucrania, Alemania, Francia, Polonia y Chile. Si probaras un poco de azúcar de ambas plantas, no notarías la diferencia. El azúcar no solo sirve para endulzar alimentos, sino también para producir licores como el ron, jabones de glicerina y hasta combustibles como el etanol, que se usa en los vehículos en vez de benzina. Para utilizarlo de esa forma, debe pasar por un proceso químico especial. Bien, realiza las siguientes actividades. Ítem 1. Encierra en un círculo la alternativa correcta. Número 1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Letra A. Texto literario, un cuento. Letra B. Texto literario, fábula. Letra C. Texto no literario e informativo. Letra D. Texto no literario normativo. Ítem 2. Escribe una V si es verdadera y una F si es falsa. Número 1. El azúcar se obtiene por medio de dos plantas, la caña de azúcar y la coliflor. Número 2. El azúcar solo se utiliza para la repostería. Número 3. ¿El sabor de ambas azúcares son diferentes? Número 4. ¿La caña de azúcar se cultiva en climas tropicales y subtropicales? Número 5. ¿En Chile se cultiva la remolacha para obtener azúcar? Continuamos con la última lectura comprensiva, la número 10, titulada El poderoso rey de los hunos. Atila, rey de los hunos, fue una pesadilla del Imperio Romano, al mando de una tribu de nómades, cazadores y guerreros. Llegó a Europa desde el oriente y casi acabó con el dominio de los romanos. Atila nació en torno al año 406 y murió en el año 453. Ejerció el poder sobre los hunos a partir del año 434, al suceder a su tío, el rey Rúa. Los 8 primeros años compartió el trono con su hermano, pero hacia 445 Bleda murió. Algunos historiadores aseguran que fue el propio Atila quien lo mató para poder gobernar solo. Se dice también que era caprichoso y arrogante, pero lo bastante inteligente como para obtener la lealtad y la admiración de miles de personas, aunque la mayoría de los romanos le temía. Atila
también fue un político astuto. Desde su palacio en los prados húngaros enviaba secretarios latinos y griegos para chantajear al imperio. Una de las primeras iniciativas de Atila fue unir todas las tribus de hunos bajo su liderazgo. Con este poder, su reinado se extendió por toda Europa central, entre el mar Báltico, el río Danubio y el mar Negro, y estuvo a punto de apoderarse de Roma. Sus tropas tenían la costumbre de saquear cada ciudad que invadían. Esto hizo que lo recuerden como un rey violento y cruel. Su ferocidad generó que lo recuerden bajo una frase: bajo los cascos de su caballo nunca más crecerá la hierba. Al parecer esto le agradaba a Atila, ya que así asustaba a sus enemigos. Responde a las siguientes preguntas. Encierra en un círculo la alternativa correcta. Número 1. Según el texto, ¿a qué edad falleció Atila? Letra A, 47 años. Letra B, 52 años. Letra C, 45 años. Letra D, 57 años. Número 2. ¿Qué quiere decir el autor con la frase "por donde pisa mi caballo, nunca más crecerá la hierba"? Letra A, que dejaba fértil la tierra para cultivar. Letra B, que dejaba infértil la tierra para cultivar. Letra C, que su caballo era cruel y despiadado. Letra D, que sus caballos manchaban la tierra. Número 3. ¿Qué adjetivos calificativos presenta el texto respecto al rey de los hunos? Letra A, caprichoso. Letra B, arrogante. Letra C, astuto. Letra D, todas las anteriores. Bien, con esto terminamos las lecturas comprensivas. Para sacar la edad, recuerden, tienen que realizar una operación, porque aquí no sale de forma explícita, sino que dice el año que nació y el año que murió. Ya, la tercera guía de ejercicios gramaticales, los sustantivos. Son palabras que usamos para nombrar los objetos, las personas, los lugares, etc. Tienen género femenino o masculino y número, singular o plural. Singular es solo uno y plural más de uno. Veamos los sustantivos comunes. Nombran personas, animales o lugares de forma general. Por ejemplo, niño, perro o casa. Sustantivos propios. Nombran personas, animales o lugares específicos, diferenciándolos de los demás. También son sustantivos propios los nombres de instituciones de gobierno, empresas, países o monumentos, o museos también. Por ejemplo, Mariano, Candy, Coca-Cola, Chile, Museo Nacional de Bellas Artes, y todos ellos tienen la primera letra en mayúscula. Sustantivos individuales nombran un solo elemento. Por ejemplo, lobo, perro, tenedor, vaso, cojín, etc. Solo uno. Sustantivos colectivos nombran un conjunto de elementos de la misma clase y de manera singular. Por ejemplo, uno dice manada, no manadas, manada. Por eso dice de manera singular. Pero no hay que confundir. ¿Por qué? Porque aquí es más de uno, es un conjunto de elementos. Manada significa grupo de animales de una raza. Enjambre significa un grupo de abejas. Un conjunto de abejas. Un conjunto de animales. Sustantivos concretos. Nombran todo aquello que podamos percibir con los sentidos. Por ejemplo, la luz, el frío, el calor, lo suave, lo áspero, los sabores, si es dulce, si es ácido, si es amargo, etc. Sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos nombran todo aquello que no se puede percibir por medio de los sentidos y se refiere específicamente a los nombres de cualidades, emociones o sentimientos. Por ejemplo, la esperanza. La esperanza no la podemos percibir con los sentidos, no la vemos, no la tocamos, no la oímos, no la saboreamos.
El miedo tampoco, el amor tampoco, el odio tampoco, pero sí lo sentimos dentro de nosotros, pero no a través de nuestros sentidos. Realiza la siguiente actividad. Número 1. Lee el siguiente texto y encierra los distintos tipos de sustantivos que encuentres. Vamos a ver. José es un joven que vive en Granada, una ciudad muy grande en España. Sin embargo, a él le gusta la tranquilidad y para escapar de la muchedumbre decidió dedicarse al pastoreo. A José le encanta sentarse en la orilla del río Genil o Genil a observar el cardumen que pasa a veces mientras su rebaño pasta en el campo bajo un sol radiante. Durante las noches mira el cielo y recuerda a sus amigos, Luis y Carolina. Mira el cielo. Durante las noches mira el cielo y recuerda a sus amigos Luis y Carolina y lo bien que lo pasaron cuando ellos lo visitaron, ya que vivieron aventuras que marcaron el inicio de hermosos sentimientos de cariño y amistad. Vamos a ver sustantivos común que podamos encontrar. Por ejemplo, yo encontré uno, ciudad. Sustantivo propio. La primera palabra, José. Ese es un sustantivo propio. Un sustantivo individual. En este caso podría ser joven. Un sustantivo colectivo, rebaño. Un sustantivo concreto, algo que podamos percibir, algo que podamos sentir, percibir, puede ser lo grande que es España, porque lo estamos observando. Utilizamos nuestros sentidos. Un sustantivo abstracto, lo último que él dice, sentimientos de cariño y amistad. Ahora, ítem 2. Une con una línea los sustantivos de la columna A con su categoría de la columna B. Aquí hay un asterisco. Aquí es donde van a dejar la línea. Un ejemplo, si este es de aquí, ahí. Veamos, columna A. Número 1, jauría. Número 2, Alemania. Número 3, calor. Número 4, cardumen. Número 5, televisor. Número 6, amor. Número 7, piara. Número 8, mesa. Número 9, palacio Astoreca. Número 10, blando. Número 11, bandada. Número 12, ventilador. Número 13, temor. Y número 14, rebaño. Columna B, sustantivo común, sustantivo propio, sustantivo individual, sustantivo colectivo, sustantivo concreto y sustantivo abstracto. Guía número 5, texto literario. Ya terminamos con los del texto no literario y ahora pasamos al texto literario. Es aquel que tiene una función poética o estética. El autor es el encargado de darle la fuerza poética a su texto. Por lo tanto, estamos ante obras que son de carácter subjetivo. La finalidad de estos textos es artística y creativa, por lo que no son reales, expresan contenidos subjetivos, no cambian en el tiempo, sino que se preservan de forma histórica, relata eventos que no tuvieron lugar, puede dividirse en 3 categorías, narrativo, poético o dramaturgo. La mayoría de los que vamos a ver van a ser narrativos. Función poética, ya que está aquí arriba, pueden preguntarse ¿qué es la función poética? Es el modo que se utiliza el lenguaje dentro de la comunicación. En este caso se transmite de forma verbal. Su objetivo principal es dar énfasis en la información, embelleciéndolo en la enunciación y dándole emoción. En cambio, el texto no literario es netamente de hechos concretos, hechos reales, información verídica que se puede comprobar que tuvo lugar, no como el texto literario, que es algo subjetivo, que es algo irreal. Veamos, texto literario narrativo.
Estos textos cuentan con la figura de un narrador que es el encargado de contarnos la historia. El narrador puede ser en primera persona, puede ser testigo en tercera persona u omnisciente, que está presente en todas partes. Además, aparecen diferentes personajes situados en un tiempo y espacio concretos, y hay una acción principal que es la que define el argumento de la historia. Ejemplos: los cuentos, que son historias ficticias; la leyenda, que es una historia heroica de un personaje con sucesos sobrenaturales; el mito, que son las historias de la creación con seres poderosos; las epopeyas, que son historias heroicas escritas en prosas. Mayoritariamente esto se vivió en Grecia. Las fábulas, que cuentan una moraleja o una enseñanza. Las novelas, que son textos extensos con muchos personajes vinculados, como por ejemplo Harry Potter. A continuación se presentan dos tipos de textos. Vamos a ver el cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con reducido número de personajes. Presenta personajes principales y secundarios. Ambos tipos de personajes poseen características físicas. Descripción del exterior del personaje, su color de piel, su cabello, sus ojos, su forma, su color de ojos. Y psicológicas, que es la descripción de la conducta y sus relaciones con los otros personajes que los definen. Por ejemplo, una persona de muy mal humor, una persona optimista, alegre. Esa sería una descripción psicológica. Y una descripción física es de acuerdo a lo que nosotros observamos por su exterior. Y psicológicas es lo que nosotros percibimos desde su interior. ¿Bajo qué? Bajo sus actitudes, bajo sus respuestas, sus acciones. Vamos a ver las partes de un cuento. El inicio: se anuncia la historia. Se presentan los personajes, se describe el lugar donde se encuentran. El desarrollo: se expone el problema o el conflicto entre los personajes. Y el final: se resuelve el problema. Vamos a ver. Dice, si estamos viendo el cuento, esto es un cuento. Había una vez un pequeño pelirrojo y pecoso niño. A ver, aquí está. Había una vez un pequeño pelirrojo y pecoso niño llamado Tomás, que salió con su papá, quien también era pelirrojo y pecoso. Fueron al parque mientras se alejaba caminando por el sendero, observando a las mariposas. Soñaba con poder tener una mascota que lo acompañe a explorar lugares. Y siguió avanzando. De repente miró hacia la copa de un árbol y había un gatito naranja en una de sus ramas. ¿Qué haces ahí arriba? Miau, le respondió el gato. ¿Necesitas ayuda para bajar?, le preguntó Tomás. Miau, le respondió nuevamente el gato. Tomás pensó cómo sacarlo de allí y trató de sujetar el gato por la cola para alzarlo, pero el gato se fue más arriba. Entonces fue a buscar una caja. Pensó que si colocaba la caja en el suelo, el gato podría saltar en ella, pero este, atacado de miedo, siguió subiendo. Luego Tomás se armó de valor y decidió subir al árbol, y el gato esperó al niño persistente y se arrastró hasta sus brazos. Mientras Tomás le daba palmaditas al gato, este no hacía más que ronronear y regalonear. Tomás miró al suelo. Ahora los dos necesitamos ayuda para bajar, dijo Tomás, mientras el gato le respondía miau. El padre, quien buscaba a su hijo, escuchó sus gritos de auxilio a lo lejos y acudió al lugar. Al llegar vio a su hijo y al gato en el árbol. El padre de Tomás también era bajo de estatura, así es que buscó una escalera y los ayudó a bajar. Juntos se fueron a casa. Cuando llegaron, Tomás le preguntó a su papá si podía quedarse con él. El papá le respondió: primero debemos asegurarnos si el gatito tiene dueño o si es un gato perdido. El gato estaba hambriento. Tomás buscó algo de comida y le sirvió en un plato hondo. El gatito lo mira y le dice miau, mientras se comía rápidamente toda la comida.
Luego saltó a las piernas de Tomás en forma de agradecimiento, a lo que Tomás le dice: si llego a quedarme contigo, te llamaré Carrot, dijo mientras lo acariciaba. Ítem 2. Escribe la acción principal que se presenta en cada parte del cuento. ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué sucede en el desarrollo? ¿Qué sucede al final? En forma de acción. Ítem 3. Perdón, a ver. Ítem 1, 2. Ítem 3. Encierra en un círculo la respuesta correcta. ¿Cuál es la idea principal del cuento? Letra A. El niño desea tener una mascota. Letra B. El niño ayuda a un gato a bajar de un árbol. Letra C. El niño le gusta explorar sitios. Número 2. ¿Qué pasó cuando Tomás le dio una palmadita al gato? A. El gato ronroneó. B. El gato dijo miau. Letra C. El gato se frotó en las piernas del niño. Número 3. ¿Qué usó el papá de Tomás para sacar al niño y al gato del árbol? Letra A. Una escalera. Letra B. Una caja. Letra C. Un madero. Número 4. ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? Letra A. En un bosque. Letra B. En el patio de la casa de Tomás. Letra C. En el parque. Escribe a los 3 personajes y luego descríbelos en su forma física y psicológica. Acá debemos escribir el nombre de los personajes. Son 3 personajes. Luego lo describen de forma física y luego la describen de forma psicológica. Recuerda, física el exterior, psicológica el interior. Identifica cuáles son los personajes principales y secundarios. Une con una línea el personaje de la columna A con el tipo de personaje que es en la columna B. Tenemos el nombre de Tomás, gato y el papá. Y aquí, columna B, los personajes principales y los personajes secundarios. ¿Cuáles serían los principales y cuáles serían los secundarios? Y ahora vamos a ver la cuarta guía de ejercicios gramaticales, donde dice vamos a practicar con acentuación. Primero, observa con atención las palabras del cuadro, clasifícalas según las reglas de acentuación, agudas, graves o esdrújulas, y coloca el tilde en las palabras que correspondan. Sé que muchos de ustedes no pudieron acudir a clases. Bueno, sus compañeros que pudieron ir saben sobre esto porque lo alcanzamos a pasar. Pero igual, de todas formas, vamos a hacer una retroalimentación para que estemos todos igual. Bien, todas las palabras tienen sílabas donde nosotros cargamos la voz y sílabas donde son más débil la pronunciación. Por ejemplo, vamos a ver la palabra cálido. Bien, la palabra cálido, vamos a escribir acá. La palabra cálido se separa en sílabas. Tenemos K, li, do. Donde nosotros pronunciamos más o ponemos más énfasis en la palabra. Decimos cálido, cálido o cálido. Ya, decimos cálido. Esta sílaba donde nosotros ponemos más énfasis vendría siendo la, si esta es la última, esta es la penúltima, es la antepenúltima. Vendría siendo esdrújula. Las esdrújulas, la regla, vamos a verla a continuación, pero primero vamos a dedicarnos aquí. Esta sílaba donde nosotros cargamos la voz se le llama sílaba tónica, donde nosotros cargamos la voz. Todas las palabras tienen una sílaba tónica y puede llevar sílabas átonas, que son las que no se carga la voz. En este caso sería li y do, serían sílabas átonas. Pero por ejemplo hay otras palabras que son monosílabas, como por ejemplo sol. En este caso no lleva tilde porque es monosílaba y siempre se va a cargar la voz. Debe llevar sílaba tónica.
puede que no lleve sílaba átona porque sea monosílaba. Eso sería la única excepción. Pero en este caso sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque es esdrújula. Y la regla de las esdrújulas dice que siempre llevan tilde a no ser que la palabra sea una palabra compuesta, es decir, que lleve más de dos palabras, y la raíz de la palabra también lleve tilde. En ese caso sí llevaría tilde, pero si no, al sumarse a otra palabra tampoco llevará tilde. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Familiarmente. Aquí hay dos palabras, familiar y mente. La palabra familiar, ¿dónde cargamos la voz? Familiar, es la última. ¿Y qué dice la regla de la última? Son las agudas. Dice que si lleva al terminar la palabra una N, una S o una vocal, va a llevar tilde. En este caso termina en una letra R, por lo tanto no lleva tilde. Y si la raíz de la palabra compuesta para hacer esdrújula no lleva tilde, entonces al juntarse con mente tampoco llevará tilde. ¿Pero es este el caso de cálido? No. Por lo tanto aquí sí va a llevar tilde. Oh, se me escapó. Ahí está. Sí va a llevar tilde. Cálido. Esa sería una palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque se acentúa en la antepenúltima. Veamos un ejemplo, entonces esta iría aquí. Veamos un ejemplo de aguda. Rezar. Rezar. Oh, no me escribió. Rezar. Nosotros cargamos la voz en la última, rezar, pero termina en una letra R. Y la regla dice que si no termina en N, en S o en vocal, entonces no va a llevar tilde. Por lo tanto, esta palabra es aguda, pero no lleva tilde. Busquemos una que sea grave. Aquí hay una. Piedra. En este caso, nosotros cargamos la voz ¿dónde? En piedra. ¿Decimos piedra o decimos piedra? Piedra. Aquí hay una secuencia vocálica. Tenemos un diptongo, donde una vocal débil está junto a una vocal fuerte y no se pueden separar. Recuerden, esto es un diptongo. También lo vimos en clase. Bien. Piedra. Termina en vocal. ¿Qué dice la regla? Dice que llevará tilde si no termina en NS o vocal. Si no termina en N, en S o en vocal, lamentablemente termina en la A. Por lo tanto, no va a llevar tilde. Esa sería una grave. Busquemos una. Aquí tenemos una palabra aguda con tilde. Compás. ¿Decimos compás o compás? Compás. Y termina en una S. Y la aguda, porque esta es aguda, porque termina en la última, dice que la regla que si termina en N, en S o en vocal, va a llevar tilde. Bien, entonces en este caso sí va a llevar tilde. Porque termina en S. Es aguda. Veamos una que sea... Aquí hay una. Oh, ahí está. La palabra azúcar. ¿Dónde cargamos la voz? Tenemos a, su, car. Decimos azúcar, azúcar o azúcar.
decimos azúcar. Por lo tanto, esta es la sílaba tónica. Ya. La sílaba tónica nos dice cuál de las tres es, o cuatro, sobre esdrújula también. Ya, entonces esta es la penúltima. Y la regla dice que si no termina en NS o en vocal, va a llevar tilde. ¿Termina en NS o en vocal? No, termina en una R. Entonces sí lleva tilde. Bien, y ese es un ejemplo para que así lo vayan desarrollando. Y finalmente el ítem 2 que dice, ahora escoge 10 palabras del cuadro y redacta una oración por palabra. Por ejemplo, saludar. Un ejemplo de oración sería, ahora al saludar no podemos tomarnos de las manos. Esa sería una oración. Lleva la palabra que nos está pidiendo. Como aún no pasamos sujeto, predicado, les voy a pedir que eso es por lo menos lo que deben llevar. Debe llevar un contexto, que no sea una oración de 3 palabras, que lleve una mayúscula y el punto final. A pesar de que yo se los dejé aquí, pero de igual forma, ¿ya? Y bueno, niños, esas fueron las guías de lenguaje. Espero que les haya servido esta guía u orientación. Y nos vemos para la siguiente guía de historia y de ciencias.